Imagina una ciudad tan grandiosa e influyente que su nombre resuena a lo largo de los siglos, inspirando mitos y leyendas. Babilonia, situada a orillas del río Éufrates, en la región que hoy conocemos como Irak, no era una ciudad cualquiera, era el corazón latente de un imperio que moldeó la historia de la humanidad. Con sus calles bulliciosas, templos imponentes y mercados llenos de vida, Babilonia rápidamente se convirtió en un centro de poder, cultura y religión. Aquí, reyes poderosos y sabios, como Hammurabi, establecieron sus leyes y expandieron sus dominios, dejando un legado que influenciaría a civilizaciones futuras. La ciudad no solo creció en tamaño, sino también en importancia, convirtiéndose en un faro de conocimiento y riqueza. Las murallas de Babilonia protegían a un pueblo que vivía en un lugar donde el comercio florecía y las artes eran celebradas. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, son solo un ejemplo del esplendor que impregnaba la vida babilónica. Cualquiera que caminara por las calles de Babilonia sentiría la energía de una ciudad que no solo dominaba la región, sino que también inspiraba respeto y admiración en todos los rincones del mundo antiguo. Al sumergirte en la historia de Babilonia, descubrirás un mundo lleno de logros, misterios y glorias que siguen fascinando hasta el día de hoy. Babilonia no era solo una ciudad cualquiera, era el símbolo de poder y grandeza que crecía día tras día. A medida que sus murallas se expandían, Babilonia se convirtió en un verdadero epicentro cultural y religioso, atrayendo a gente de todas partes del mundo antiguo. Lo que antes era solo una ciudad junto al río Éufrates, pronto se transformó en un lugar donde se encontraban las ideas más avanzadas y las creencias más profundas. Sus calles estaban llenas de vida, con mercados que ofrecían productos exóticos, templos dedicados a dioses venerados por miles, y escuelas donde los sabios discutían las grandes preguntas de la existencia. La influencia de Babilonia era tan vasta que cualquiera que tuviera algo valioso que compartir, ya fuera conocimiento, riqueza o devoción, se aseguraba de estar presente en este vibrante centro de civilización. Además, la ciudad no solo abrazó la diversidad cultural, sino que la convirtió en su mayor fortaleza. En Babilonia, diferentes tradiciones religiosas coexistían y se entrelazaban, creando un ambiente donde el intercambio de ideas era constante. Las grandes festividades religiosas y las ceremonias impresionantes eran testimonio del poder espiritual que emanaba de sus templos y altares. Esta fusión de culturas y creencias no solo fortaleció el tejido social de la ciudad, sino que la consolidó como uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo. Cualquiera que entraba en Babilonia no podía evitar sentir el impacto de su grandeza, una ciudad donde la cultura y la religión no solo florecían, sino que definían el espíritu mismo de una civilización que aún resuena a lo largo de los tiempos. Hammurabi no era cualquier rey, era un visionario que no solo expandió su imperio, sino que también dejó una huella indeleble en la historia al crear el famoso Código de Hammurabi. Imagina un conjunto de leyes tan avanzado para su tiempo que estableció las bases de la justicia en toda Mesopotamia. Hammurabi, con su inteligencia y habilidad política, logró unificar a un vasto territorio bajo un conjunto de normas que no solo gobernaban, sino que también protegían a su gente. Este código abarcaba desde los derechos de los ciudadanos hasta las obligaciones del rey, asegurando que todos, sin importar su posición, supieran a qué atenerse. Este código no solo fue un logro impresionante para la Babilonia de su tiempo, sino que marcó un antes y un después en la historia del derecho. Es como si Hammurabi hubiera entendido que para mantener un imperio sólido, no bastaba con expandir territorios, había que establecer un orden que trascendiera su reinado. El Código de Hammurabi se convirtió en el pilar de una sociedad donde la justicia se administraba con un nivel de equidad sorprendente para la época, sentando precedentes que influenciarían a civilizaciones futuras. Y así, Hammurabi no solo se ganó un lugar en la historia como conquistador, sino como el arquitecto de un sistema legal que perduraría a través del tiempo. Después de la caída del imperio de Hammurabi, la región se sumergió en un periodo de inestabilidad, y en medio de ese caos, los asirios comenzaron a emerger como una fuerza imparable. Con una estrategia militar feroz y un deseo implacable de expansión, los asirios lograron imponerse sobre los territorios vecinos, estableciendo un control firme y extendiendo su influencia por toda Mesopotamia. Su dominio no solo fue militar,
sino que también establecieron un sistema administrativo eficiente que les permitió consolidar su poder y mantener un control estricto sobre las vastas tierras que habían conquistado. Los asirios no solo se contentaron con dominar, transformaron la región en un reflejo de su poderío. Nínive, su capital, se convirtió en un símbolo de grandeza, con murallas imponentes y palacios majestuosos que reflejaban la gloria de su imperio. La habilidad de los asirios para consolidar su control y expandir sus fronteras marcó una nueva era en la historia de Mesopotamia, una era en la que la fuerza y la dominación se convirtieron en las herramientas principales para mantener el poder en una región constantemente disputada. El imperio neoasirio se consolidó como la potencia más formidable de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia de Mesopotamia. Con Nínive como su capital, este imperio no solo dominó militarmente, sino que también se convirtió en el centro neurálgico de la cultura y la política de la región. Nínive, con sus impresionantes murallas y majestuosos palacios, reflejaba el poder y la riqueza acumulados por los asirios. Era una ciudad vibrante, llena de actividad y prosperidad, que atraía a comerciantes, artesanos y estudiosos de todos los rincones del mundo conocido, convirtiéndose en un verdadero crisol de culturas. Lo que hacía al imperio neoasirio tan impactante no era solo su vasto territorio, que se extendía desde Egipto hasta el Golfo Pérsico, sino su capacidad para mantener un control firme sobre estas tierras diversas y distantes. Los reyes asirios, especialmente aquellos como Asurbanipal, no solo eran líderes militares, sino también estrategas políticos y administradores astutos. Ellos supieron cómo utilizar la propaganda, la diplomacia y la fuerza bruta para consolidar su poder. El imperio neoasirio no solo fue el más grande de su época, sino también un símbolo del dominio absoluto, dejando un legado que resonaría a lo largo de la historia. Imagínate una de las bibliotecas más antiguas y enigmáticas de la humanidad, la Biblioteca de Nínive, creada por el último gran rey asirio, Asurbanipal. Este rey no solo era un poderoso guerrero, sino también un amante del conocimiento. Durante su reinado, reunió miles de tablillas de arcilla, que contenían desde mitos y leyendas hasta tratados científicos y religiosos de la antigua Mesopotamia. Su deseo de preservar el conocimiento fue tan intenso que la biblioteca de Nínive se convirtió en uno de los archivos más importantes de la historia antigua, guardando secretos que, incluso hoy, siguen maravillando a arqueólogos e historiadores. Pero lo más impresionante es que este tesoro de sabiduría se mantuvo oculto por siglos hasta ser redescubierto en el siglo XIX. Gracias a Asurbanipal, conocemos textos fundamentales como el poema de Gilgamesh y muchas otras obras que han ayudado a reconstruir la historia de la civilización mesopotámica. Así que, cuando pienses en Asurbanipal, no solo lo veas como un rey más en la larga lista de gobernantes de la antigüedad, sino como alguien que dejó un legado de conocimiento que sigue siendo vital para entender de dónde venimos como humanidad. Después de siglos de poder y conquista, el imponente imperio asirio comenzó a desmoronarse. La vasta extensión de su territorio y las constantes guerras habían agotado sus recursos, dejando un vacío que otros estaban ansiosos por llenar. Fue entonces cuando dos nuevas potencias emergieron en el escenario, los caldeos y los medos. Estos pueblos aprovecharon el debilitamiento de los asirios y se unieron para derrocar al imperio, marcando el inicio de una nueva era en la antigua Mesopotamia. Con su victoria, los caldeos establecieron la renombrada Babilonia bajo el mando del famoso rey Nabucodonosor II, mientras que los medos expandieron su influencia hacia el este. Este cambio de poder no solo transformó el mapa político de la región, sino que también marcó el final de la hegemonía asiria y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Medio Oriente. ¿Te imaginas cómo estos cambios de poder influyeron en la cultura y en el desarrollo de civilizaciones futuras? Quédate con nosotros para explorar más sobre este fascinante momento histórico. Después de la caída del imperio asirio, surgió una nueva potencia bajo el liderazgo de Nabopolassar, el segundo imperio babilónico, también conocido como el imperio neobabilónico. Este periodo marcó el renacimiento de Babilonia como una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Nabopolassar, aprovechando el vacío de poder dejado por los asirios, logró unificar a los caldeos y estableció un imperio que no solo recuperó el esplendor de Babilonia, sino que también la convirtió en un centro de poder, cultura y comercio.
Con la fundación de este nuevo imperio, Babilonia se convirtió en una ciudad legendaria, conocida por su imponente arquitectura y avances científicos. ¿Te imaginas caminar por las calles de esta ciudad mítica, con sus enormes templos y los famosos jardines colgantes? Quédate con nosotros para descubrir cómo Nabopolassar puso a Babilonia en el mapa del mundo antiguo y cómo su legado influyó en la historia. Nabucodonosor II, uno de los monarcas más poderosos de la historia antigua, no solo fue el hijo de Nabopolassar, sino que también fue quien llevó al imperio babilónico a su máximo esplendor. Durante su reinado, Babilonia se convirtió en una joya del mundo antiguo, conocida por sus majestuosos templos y murallas. Entre sus obras más célebres, destaca la reconstrucción de la ciudad de Babilonia, incluyendo la famosa Puerta de Istar y los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su visión no solo transformó la arquitectura y el urbanismo, sino que también elevó el estatus de Babilonia como centro de poder y cultura. Pero Nabucodonosor no solo se destacó por su destreza en la construcción. Su ambición militar lo llevó a expandir las fronteras de su imperio. Una de sus campañas más famosas fue la conquista de Jerusalén, un episodio que dejó una huella profunda en la historia. Tras capturar la ciudad, deportó a gran parte de la población judía a Babilonia, un evento conocido como el exilio babilónico. Esta deportación no solo marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío, sino que también estableció un vínculo entre la cultura babilónica y las antiguas escrituras hebreas. El poder de Nabucodonosor parecía imparable, pero como todo gran imperio, Babilonia también enfrentaría su caída. A pesar de sus grandiosos logros, el imperio babilónico no fue capaz de resistir la amenaza persa. Ciro, el Grande, rey de Persia, fue quien finalmente puso fin al dominio babilónico. En el año 539 a.C., los ejércitos persas tomaron Babilonia sin necesidad de una batalla, marcando el inicio de una nueva era bajo el dominio persa. La caída de Babilonia ante los persas no solo significó el fin de un imperio, sino también el inicio de una transformación cultural y política en la región. Ciro, conocido por su política de tolerancia religiosa, permitió que los judíos regresaran a su tierra natal, marcando el fin del exilio babilónico. Este acto de clemencia fue un hito en la historia antigua, demostrando que el poder no siempre reside en la fuerza militar, sino también en la diplomacia y la compasión. El legado de Nabucodonosor II perdura hasta nuestros días, no solo por sus impresionantes obras arquitectónicas, sino también por su impacto en la historia del Medio Oriente. Su reinado fue testigo de la interacción entre culturas y civilizaciones que moldearon la historia del mundo antiguo. A través de su ambición y visión, Nabucodonosor dejó una huella imborrable en la historia. Así que, si quieres conocer más sobre cómo estos eventos transformaron el mundo antiguo y dejaron una marca en la historia que aún resuena hoy, quédate con nosotros. Exploraremos juntos las fascinantes historias detrás de los grandes imperios, sus líderes y cómo sus decisiones siguen influyendo en el curso de la historia humana.